Buenas noches, Austin. Así comenzamos. Qué gusto saludarle nuevamente. Hoy martes 6 de mayo del 2025. Comenzamos. Mire, hay que hablar de un tema bastante delicado, de una madre bajo sospecha que pasó a ser una madre acusada de uno de los casos más perturbadores de abuso infantil en Austin. Estas imágenes que vemos aquí en nuestra pantalla nos muestra a Virginia González a la izquierda en el 2017, el mismo año en que su hija Ava fue vista por última vez. A la derecha, su más reciente fotografía tomada tras ser arrestada en abril de este año. Hoy el rostro de esta mujer pues vuelve a estar en el centro de una investigación que conecta una desaparición sin resolver con un hallazgo desgarrador dentro de su propio hogar. Y es que el hecho en sí hablaba de que las autoridades reactivaron hoy el caso de Ava González, quien desapareció cuando tenía apenas 2 años. Fue vista por última vez en diciembre del 2017 bajo la custodia de su madre. Se teme lo peor. Esas imágenes muestran cómo lucía entonces y cómo podría lucir hoy, según una proyección con envejecimiento progresivo elaborada por el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados. A pesar del tiempo transcurrido, las autoridades no han dejado de buscarla. Hoy más que nunca piden de su ayuda, la ayuda del público para poder dar con su paradero. El caso fue reactivado después de un hallazgo escalofriante, y es que el pasado 3 de abril, en un complejo residencial ubicado en Ross Road, que ven imágenes, la policía encontró a otra de las hijas de Virginia González, de tan solo 7 años, viviendo en condiciones inhumanas. Estaba encerrada en un armario sin luz, sin ventilación, desnutrida, con la piel manchada, las uñas cubiertas de heces y con un daño cerebral severo del que, según médicos, nunca podrá recuperarse completamente. Según el testimonio de uno de sus hermanos, la niña recibió durante al menos un mes únicamente una salchicha de maíz o un corn dog y medio vaso de agua al día. Las dimensiones del armario donde estaba encerrada era aproximadamente de 4 pies y 9 pulgadas. Debido a los demás objetos encontrados dentro, la víctima tenía aproximadamente 3 pies y 9 pulgadas por 1 pie y 10 pulgadas de espacio. Imagínense ustedes, allá dentro de ese armario estaba, como les decía, sin ventilación. Fue obligada a vivir, mientras en la cocina de la misma casa pues había comida suficiente para todos. Mire, para dimensionar un poco el espacio que tenía esta niña, el armario donde ella estaba encerrada, colocamos este espacio acá en nuestro estudio para simular un poco la distancia. Tomamos bien las medidas muy cercanas, de aquí a lo ancho es 4,10, así ella estaba encerrada y estamos hablando que a lo largo tenía 1,10. De hecho, tenemos marcas en el piso. Pero si además le agregamos objetos, porque dentro del armario también habían objetos que reducía el espacio según el affidavit, estamos hablando que todo se reducía a 3,9. Es un espacio bastante limitado. Vamos a invitar a mi productora Laura López. Ella tiene una medida de 4,11. La niña, según la investigación de la policía, dice que medía 4,9, es decir, apenas un par de pulgadas. Y vamos a encerrarla en este lugar con las marcas que ya tenemos previamente colocadas en el piso. Este sería las dimensiones con objetos adentro del armario. Es una situación, como puede ver, bastante limitada para una niña. Laura, ¿cómo se siente estar allá adentro? En este momento que estoy de pie es bastante difícil hacer cualquier movimiento. Ya sí intento sentarme. No puedo estirar completamente las piernas, no puedo girar, de hecho creo que esta es la posición más cómoda que tengo. Esto teniendo en cuenta de que yo peso más de lo que la niña pesaba en el momento en que fue hallada en el closet, que estaba en 29 libras. Ahora, igual es difícil pararme de nuevo. Y pues la niña fue encontrada en un estado de malnutrición, entonces no creo que ni siquiera tuviera la fuerza para poder levantarse después de estar todo el tiempo ahí. Laura, muchísimas gracias. Fíjense ustedes, ya apenas pasó unos segundos dentro y lo que le costó agacharse, pararse. Imagínense usted una niña que aproximadamente estuvo encerrada, por lo que sabemos, 1 mes dentro de un espacio tan reducido como este. Nosotros le preguntamos a un especialista qué podría sufrir una niña en tanto tiempo estar encerrada en este tipo de espacio, y esto fue lo que nos respondió. Los efectos que puede tener un niño de los 7 años al estar encerrado en un espacio pequeño sin luz ni ventilación durante tanto tiempo, pues puede tener varios efectos físicos, ¿verdad? Retraso del crecimiento, atrofia muscular, deficiencia de vitamina D por falta de sol, problemas respiratorios si hay una o no hay casi ventilación, inmunosupresión.
Mire, y otro de los lados que queremos explorar de cara a este terrible caso es saber por qué una madre llega a un extremo al trato así hacia una niña y sobre todo que viene de su propia sangre. Es algo que nos llama mucho la atención y por eso vamos a conversar con Maite Sánchez, psicóloga. Maite, gracias por acompañarnos y aclarar estas dudas, ¿no? ¿Qué llevaría una madre a maltratar de esa forma a una niña? Ya, claro, y creo que es algo muy importante, un tema muy importante que tomar, porque la mayoría de las veces pensamos que esto viene de la nada y en la mayoría de las ocasiones son situaciones que se vienen dando con el tiempo y que traen muchos factores por detrás que influyen en cómo la mamá está tratando a los hijos. ¿Qué cosas pueden influir? Específicamente traumas de la infancia, obviamente las situaciones que ellos han vivido como niños o como incluso como adolescentes o adultos que repercuten definitivamente en la forma en la que crían los hijos. Y sobre todo también en muchos casos hay algún tipo de enfermedad mental que o no ha sido detectada o no ha sido completamente tratada, que hace que al final del día esto va a desencadenar en una desconexión entre la madre y el hijo, el poder tener esa conexión como maternal, que la gente piensa que uno nace con eso o que cuando tienes hijos inmediatamente se va a hacer una conexión, pero la realidad es que hay personas que tienen algún tipo de trastorno o incluso traumas o situaciones en su pasado que hacen que se desconecten de esa parte con sus hijos y eso siempre desencadena o en maltratos o incluso en situaciones peores como en este caso. Claro, y algo que me llama también curiosamente la atención es, bueno, tenemos una niña que está desaparecida, no sabemos qué pasó con ella, pero la niña maltratada tenía varios hermanas y hermanos, pero era solamente con ella la que tenía este tipo de maltrato. ¿Por qué se da solamente con una de las niños y no con todos, por ejemplo? Bueno, en este caso creo que entra mucho la parte de lo que ese niño representa para la mamá. En ocasiones puede ser que ellos mismos se ven reflejados en ese niño ya sea por rasgos físicos, por su personalidad o por situaciones que hagan que a esa persona le refleje algo de sí mismo y entonces la mamá pone esas emociones en el niño y es una forma como de lidiar con ellas, obviamente no la más sana, pero desafortunadamente eso es lo principal que influye en que la conexión con uno de los niños o con dos de los niños sea específicamente más violenta porque algo le refleja de sí mismos. Maite, muchísimas gracias por aclarar estas dudas. Vamos a estar muy pendientes de conectarnos contigo más adelante para ver cómo va el desenvolvimiento de este caso. Muchísimas gracias, Maite Sánchez, psicóloga. Nosotros vamos a seguir con mucho más.